Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Seguimos con las clases en confinamiento, aunque para nosotros desde la UNED ya sabéis que esto es lo habitual, hacer las clases pues por videoconferencia. Bueno, vamos con el tema 7, la edición especial preparación de test, con las preguntas de test y desarrollo desde el año 2013, ¿vale? Sabéis que estos temas vamos un poco más rápidos, pero hacemos hincapié en las preguntas de test que han caído otros años. Y también hacemos hincapié en las preguntas de desarrollo para centrar más los esquemas y la parte más importante del tiempo en también esas preguntas de desarrollo para poder tenerlas bien esquematizadas, que o lo hago yo en el tema o os lo propongo que lo hagáis, ¿vale? Porque me parece un ejercicio bastante interesante para controlar esas preguntas de desarrollo. Así que nada, vamos adelante con el tema y pues tenemos eso, la relación jurídica. Y en la relación jurídica tenemos concepto, estructura y contenido de la relación jurídica. Bueno, ya sabemos que lo jurídico está ligado a lo social y si consideramos lo jurídico como algo racional, pues bueno, es una relación entre dos personas y lo social es el campo más amplio y una vez que se mezclan ambos conceptos, pues, ¿qué aparece? Pues las relaciones jurídicas, ¿vale? La relación jurídica es un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico, de manera que esta relación, para considerarse jurídica, pues bueno, pues tiene que hallarse regulada pues por una norma, ¿no? Los usos sociales y las reglas del trato social, pues no son simplemente reglas sociales. Para que esté el componente jurídico, tiene que haber que esa relación sea jurídica, ¿vale? Bien, más cuestiones. En cuanto al concepto, aquí tenemos esa formulación hecha por Savigny, de la Escuela Histórica, que no encontrábamos, si os acordáis, pues bueno, aquí está, que distingue dos elementos. El elemento material, o de hecho, la relación social en sí misma, y el elemento formal, o de derecho, la regulación jurídica de esa relación, que el ordenamiento jurídico atribuye a esa relación. ¿Vale? Esta concepción jurídica pues, se entiende pues, que cierto tipo de relación da lugar a una regulación de la que se desprenden consecuencias en las personas que se trata de ajustar la relación a determinado equilibrio entre las partes de este modo. Y vamos aquí a la cuestión que han puesto en test. Esta conclusión ha aparecido en test en junio de 2016, en el examen B y en la reserva del 16. Y entonces nos dice que para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan para test? Pues nos preguntan ¿cómo son los elementos, los elementos de la relación jurídica? Pues bueno, ya tenemos que saber pues, que hay elemento formal, material, elemento formal, y aparte de eso, pues que para cada una de las partes se derivan derechos y obligaciones. Ya sé que parece algo sencillo, pero si le contesto ya veréis que lo complica bastante, ¿vale? Si meten otros, si te preguntan, pues, ¿qué elementos se derivan? Eso es, esa es la palabra, la clave, derivan. ¿Qué elementos se derivan de las relaciones jurídicas? ¿Qué elementos se derivan en la relación jurídica? Dice la pregunta de test. Y entonces tú dices, bueno, pues los elementos que me he estudiado son el elemento material y el elemento formal. Pues no. Los elementos que se derivan se derivan, no que formen parte de la relación social, sino que se derivan de ellos, ¿vale? Este es el verbo que tenéis que ver. ¿Qué se deriva de esa relación jurídica? Pues bueno, se deriva una serie de derechos y obligaciones. ¿Qué elementos forman parte de la relación jurídica? Pues forman parte de la relación jurídica pues un elemento material, que es la relación social, y un elemento formal, que es la regulación jurídica de esa relación. Bueno, estas cuestiones que se derivan de la relación jurídica
que son derechos y obligaciones, pueden ser exigidos recíprocamente. Así, una parte le exige a la otra cierta acción y omisión y está en consecuencia, está obligada a un deber correlativo, pues cumpliendo la conducta a favor de aquel. El marco establecido por la norma constituye el derecho objetivo que rige la relación, del cual se derivan derechos subjetivos, cuya titularidad corresponde a las partes tuteladas por derecho, y deberes jurídicos, a lo que quedan vinculados los sujetos de la relación. Esto es también importante. También lo hemos visto en otro tema, el derecho objetivo y el derecho subjetivo, corresponde también a otro tema. Estamos repitiendo muchas veces las cosas, pero lo cierto es que sí, que efectivamente, derecho objetivo, derechos subjetivos, que son pues las acciones, los derechos que se ejercitan, y luego también, por otra parte, también puede haber deberes jurídicos, ¿vale? Aquí está la construcción completa. Está bien, las tres partes. Derecho objetivo, la norma. Derecho subjetivo, pues la regulación, los derechos, las acciones de los derechos que tienes y luego los deberes jurídicos pues, a los que queda vinculado en función de esa relación. ¿Vale? Más cuestiones. Pues más cuestiones, pues bueno, que puede ser entre personas y cosas, ¿vale? Entonces, como el derecho de propiedad, pues algunos otros consideran que puede ser también entre cosas, entre personas y cosas. También, pues eso, se han criticado algunas posturas sobre las cosas, no hay que confundir el objeto sobre el que recae la relación con los sujetos, ¿vale? De la misma, pues desvirtuando el carácter esencialmente humano del jurídico. Bueno, así, el derecho de propiedad no existe en relación al propietario y la cosa de su propiedad, ya que el derecho existe un poder de disposición y disfrute sobre esta, que debe ser respetado por los demás, bueno, de un modo que pudiera incurrirse en el disparate de suponer que la cosa puede ser titular de derechos obligada. Los obligados son personas, no cosas, ¿vale? Aunque los derechos puedan recaer sobre las cosas, ¿vale? Bueno, y dicho esto, vamos al asunto de la estructura. Hemos visto que es una relación jurídica, ¿vale? Y vamos a ver ahora cómo es. Aquí tengo una duda. Es una duda, es que los test, como sabéis, pues a veces confunden más que aclaran, ¿no? Bueno, realmente es que nos dice que toda relación jurídica se estructura en torno a dos elementos, ¿vale? Dos elementos que son el elemento subjetivo, los sujetos, y el elemento objetivo, objeto. Pero, ¿qué ocurrió en junio de 2016 en el examen de reserva? Pues que cayó una pregunta diciendo cuya respuesta correcta era que la estructura tenía tres elementos: el sujeto, el objeto y el contenido. Y esa era la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, mi duda sería si aquí faltaría el contenido. Yo pienso que sí, pero bueno, aquí os lo dejo. Que sepáis que se pueden preguntar de las dos formas. Si la estructura hay dos elementos, pues que sepáis sujeto y objeto, y si os dicen que tres, pues sujeto y objeto y contenido. Ahora veremos por qué. El elemento subjetivo, pues son los sujetos de la relación, constituido por las personas entre las que se establece la relación jurídica, sujeto activo, titular del derecho, y sujeto pasivo u obligado a cumplir ese deber que se le puede exigir. Las partes pueden ser integradas por uno o más sujetos, bueno, según la relación que sea. El elemento objetivo u objeto de la relación, el objeto, pues es el componente material, sobre el propósito sobre el cual se relacionan las cosas. ¿En qué consiste? Pues en prestaciones, en contraprestaciones. Pues bueno, que los sujetos se deben mutuamente. Por los demás, pueden recaer sobre las cosas, materiales, ya pueden ser físicas, propiedad o inmaterial, propiedad intelectual. A mí me gusta más tangible e intangible, ¿no? Me parece una clasificación mejor. Pero bueno, también está bien materiales e inmateriales, también es una buena denominación para definir exactamente lo mismo, ¿vale?
Más cuestiones. ¿Veis? Aquí dice finalmente, por lo que respecta al contenido, bueno, pero si no hablábamos del contenido, el contenido no respectaba nada. Es decir, que en principio, efectivamente, esta podría ser perfectamente la tercera parte, el punto 3 o la tercera parte del contenido. No sé si opináis como yo. Si opináis como yo, pues lo decís en los comentarios o me comentáis lo que queráis. Pero vamos, yo lo veo bastante claro, que la estructura puede ser en tres partes: sujeto, objeto y efectivamente contenido. El contenido, pues el contenido de las posiciones jurídicas en el marco de la relación, pues tenemos dos situaciones posibles genéricas, que son de deber o poder. Esto fue pregunta también en junio de 2016. Así tenemos una situación de poder, que es el que se da cuando uno de los sujetos de la relación, sujeto activo, puede hacer algo o no hacer algo, una omisión, acción o omisión, frente a otros, o exigir a otros un determinado comportamiento que puede consistir en un hacer o en un no hacer, ¿vale? Una acción o una omisión. O estar, la otra situación puede ser la de deber, estar en una situación de deber. Es correlativa, ¿vale? Si aquí os lo señalo, es correlativa a la anterior situación de poder y se concreta en la obligatoriedad de que el sujeto pasivo realice un determinado comportamiento consistente en un hacer o no hacer, ¿vale? Entonces, en principio, una situación de poder le resulta correlativa una situación de deber, ¿vale? Pues veis, se ves que serían las tres partes, ¿no?, de la norma. Bueno, las tres partes de la relación, ¿vale? Y vamos a las clases. Clases de relaciones. Clases de relaciones jurídicas. Esta pregunta ha caído varias veces, pero no muy recientes también, ¿vale? En junio de 2016, creo que en 14 también cayó algo sobre estas clases de relaciones jurídicas. Pues bueno, hay muchas clasificaciones, debido también son muchas posibilidades de cómo los sujetos pueden relacionarse, y entonces, pues bueno, se puede hacer una clasificación teórica sobre las que pueden ocurrir en la vida social, ¿no? Entonces, en esta clasificación, los tipos de relaciones pues pueden ser absolutas o relativas, haciendo alusión pues a la facultad que tienen, pues si se hacen valer ante todo el mundo, de forma absoluta, erga omnes, ante todos, pues son absolutas, mientras que las relativas son pues las que se hace frente a un sujeto. En las absolutas, pues fijaros, tendríamos que es pregunta de test de 2016, pues aquí, ¿cómo nos lo preguntan? Pues nos dicen, las relaciones jurídicas absolutas se hacen valer, pues, o al revés, o erga omnes, son facultades de las relaciones y te pone absolutas, relativas, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces hay que saber que las absolutas, pensar que se pueden facultar absolutamente ante todo el mundo, erga omnes, ¿no? Y las relativas, pues ante un sujeto, frente a un sujeto, ¿vale? Determinado. También ha caído en 2016 y 2014 en el examen de reserva. Sobre las absolutas, ¿qué ejemplos se pueden poner? No han caído los ejemplos, pero eso no significa que no puedan caer. Pues, ¿cuáles se consideran relaciones absolutas? Pues las de personalidad, nacionalidad, estado civil y las reales, las de propiedad y uso. Es decir, todas aquellas que se pueden hacer valer erga omnes o ante todo el mundo, ¿no? Y son relativas las relaciones jurídico-familiares, como ejemplo más claro: la filiación, las obligacionales de crédito y las corporativas. Pues bueno, las que son más personales, ¿no? Las que son, pues eso, frente a un sujeto, las de filiación, las de crédito, las obligaciones y las corporativas, ¿vale? ¿Qué otra clase tenemos? Pues bueno, como clásico ya, que en otros temas, pues la clase de relación jurídica entre derecho público y derecho privado.
Las primeras, pues ya sabéis, interviene el Estado en tanto que ente público. Y las de privado, pues solo son las que se dan entre particulares y el Estado se actúa como particular. Esta es una pregunta de test de varios años, pero que realmente afecta a tantos temas que ya casi hay que meterla, ¿vale? Hay que meterla, esta apreciación en la clasificación de hecho público y de hecho privado, porque nos puede caer, aunque sean parte de distintos temas, pues es aplicable esta pregunta de test a varios temas, ¿vale? Siempre y cuando metamos a coletilla. Público, interviene el Estado, y privado, el Estado, particulares y el Estado cuando actúa como particular, ¿vale? Más cuestiones. El sujeto de la relación jurídica, pues es la persona y la personalidad jurídica. Vamos a ver esto. Pues bien, persona. ¿Qué es persona? Pues siempre en sentido jurídico, claro. Persona es todo sujeto de derecho, esto es todo sujeto capaz de ser titular de derecho como sujeto activo o pasivo, puede estar obligado como sujeto pasivo y en consecuencia es capaz de relacionarse jurídicamente. Pues esto es pregunta de junio de 2014 de test. ¿Qué es persona? Pues el que puede, todo sujeto que puede ser titular de derechos y obligaciones y que puede relacionarse jurídicamente. El término persona también se aplica a entes supraindividuales. Pues bueno, ya veremos a cuáles son. Y en la antigüedad, pues la ser persona con capacidad jurídica pues dependía del estatus. Sigue siendo el propio ordenamiento jurídico el que establece esos requisitos para ser persona. Y así pues tenemos dos tipos de personas, que son las personas físicas y las personas jurídicas. Personas físicas. Personas físicas. Pues tenemos que son las naturales o individuales, los seres humanos, según el cual nuestro Código Civil pues, se adquiere la persona jurídica al momento del nacimiento con vida. Artículo 30, ¿vale? Esto ha caído en varios años. Septiembre de 2017, en el examen total, en junio de 2016, el examen A, y pues bueno, ya no es 24 horas después, ya no es un mes después, o ya no es estar concebido, no. Se adquiere la personalidad con el nacimiento con vida. Nacimiento con vida. ¿Qué significa? Que si naces sin vida, ¿tienes personalidad? Pues efectivamente, no tienes personalidad si naces sin vida. Pero no significa que no tengas derechos que te puedan proteger. ¿Vale? Bueno, más cuestiones. Personas jurídicas, pues tenemos colectivas o morales, de los entes supraindividuales. Son los entes supraindividuales. ¿Qué ocurre con la muerte? Pues efectivamente nos dice el artículo, no sé si el artículo luego os lo he puesto, dice el artículo 32 que con la muerte la persona civil se extingue, con la muerte la persona civil. Ahora veremos dónde ha caído esa pregunta de test, ¿vale? Pero que veáis que no aparece en el libro y que tendría que aparecer porque hay suficientes test como para que esté. Si lo encontráis vosotros, pues estupendo. Yo no he encontrado en el libro esa alusión a la muerte, en la capacidad de obrar, en la capacidad jurídica, en la capacidad de obrar, que es donde cae. Vamos a ver. Bueno, existen entes supraindividuales que tienen reconocida la personalidad jurídica. Esto es, la posibilidad de ser titular de derechos y deberes. Nos referimos a las personas jurídicas, colectivas o morales. Ojo con estos términos. Persona jurídica colectiva o moral. Persona jurídica colectiva o moral. Cuidado que os puede dar error. Os puede inducir a error. Esto es una pregunta de test de junio de 2016. ¿Cuáles son estas personas jurídicas? Pues asociaciones, corporaciones y fundaciones. Estas tres. Ahora bien, personas jurídicas las denomina el libro colectivas o morales. Fijaros que tenemos que han caído las tres en preguntas de test. Es cierto que son preguntas de test pues, de 2016, 2012, 2012, 2013, que son de años, pues hace bastantes años, ¿no? Pero que puede volver a caer perfectamente. En cuanto a las asociaciones, pues personas físicas que se asocian para lograr un fin común, un fin lícito. Pues un club deportivo. Claro, si dice que se asocian, pues ya sabéis que es asociación.
Corporaciones, pues son entes públicos, cuyo fin es la realización de intereses de carácter general. Pues un ayuntamiento, por ejemplo. Fundaciones, los conjuntos son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines, ¿vale? Entonces, pues diferenciar por eso, esa asociación de personas, entes públicos, corporaciones y fundaciones, conjunto de bienes, ¿vale? Esas tres cuestiones, tenerlo claro para los test, ¿vale? Más cuestiones importantes. En consecuencia, la condición jurídica de persona implica que un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica. Claro, persona o persona civil, como se refiere el Código Civil, implica que un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica, ¿vale? Podemos definir esta como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. De tal modo que la personalidad jurídica pone de manifiesto la capacidad que tiene un sujeto de relacionarse jurídicamente. Ahora bien, tenemos dos perspectivas, pero ¿dos perspectivas de qué? Bueno, pues son dos posiciones sobre, mi opinión, porque esto no lo pone específicamente, pero esas dos posiciones se refieren al origen de la personalidad jurídica, ¿vale? Uno es persona y de repente se convierte en personalidad jurídica cuando tiene efectos jurídicos y se relaciona jurídicamente, pero ese origen, desde una perspectiva iusnaturalista o desde una perspectiva o desde una posición o punto de vista teórico positivista, es distinta. ¿En qué difiere? Pues bien, desde la perspectiva iusnaturalista, la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano, que está por encima del derecho positivo. Y por tanto, el derecho lo único que hace es reconocerla y declararla. Desde un punto de vista positivista, sin embargo, personalidad jurídica es una construcción del propio ordenamiento jurídico. Pregunta de test. Entonces, y por tanto, lo que hace es constituirla, porque no existe antes, hasta que no es reconocida por las leyes, según esta postura. En cualquier caso, existen diferencias cuantitativas importantes en cuanto a la naturaleza y amplitud de la personalidad jurídica entre las personas físicas y las personas colectivas. Pues, ¿qué diferenciación hay? Pero es una diferenciación práctica, en mi opinión. Pues que las colectivas carecen de personalidad para las relaciones familiares. Lógicamente, pues las colectivas no hay ni el matrimonio, ni la tutela. Bueno, la tutela, la curatela o otras figuras de representación pueden estar ahí. Pero bueno, el matrimonio o los derechos fundamentales, como la vida, porque hay otros que sí se pueden aplicar, pues no serían susceptibles de una personalidad jurídica, pues eso, colectiva. Pues bueno, en mi opinión esto es el origen, ¿no? ¿Dónde está el origen de esa personalidad jurídica que tiene la persona? Pues bueno, el origen iusnaturalista pues sería atributo esencial, pues que está por encima del derecho positivo, de modo que este no hace sino reconocerla. La reconoce, la declara. Y desde el punto de vista positivista, pues es una construcción del propio ordenamiento jurídico. Si lo tenéis en pregunta de test de junio de 2017, ¿vale? Bueno, más cosas interesantes. Bueno, pregunta de desarrollo. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Pregunta de desarrollo de junio de 2019, en septiembre de 2017, en septiembre de 2015 examen de reserva y luego en 14, 13, 12, 18, o sea, todo esto ha caído, vamos, de hecho podemos calificarla como una de las preguntas más importantes que vamos a tener en esta clase, ¿vale? Bien, personalidad jurídica la personalidad jurídica se manifiesta a través de dos capacidades.
Se manifiesta a través de dos capacidades, ¿vale? ¿Qué capacidades son? Pues la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica es un presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo. Presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo. Innumerables preguntas de tesis. En las relaciones jurídicas y tiene que ver con la titularidad, ¿vale? Pues porque tú eres titular de una condición, ¿vale? Como sujeto activo o como sujeto pasivo. La capacidad de obrar, pues es la que tienen los sujetos, sea el papel en el que estén, ya sea activo o pasivo, que les permite actuar jurídicamente, que les permite realizar actos jurídicos válidos. Entonces, pregunta de 2018, septiembre. Se refiere al ejercicio de aquella en las relaciones jurídicas. Pues bueno, por ejemplo, a partir de los 18 años y sin otras limitaciones, pues tendrías capacidad de obrar. ¿Cómo las diferenciamos a nivel didáctico? Pues bueno, la capacidad de obrar, pues indica una acción, ¿no? Obrar es una acción, ¿vale? Hacer una obra, sobrar, acción, pues eso significa pues el ejercicio. Entonces, actuar jurídicamente, pues es lo que te permite realizar actos jurídicos válidos, ¿no? Acciones válidas. Te permite obrar. Tener capacidad de obrar te permite eso, actuar jurídicamente y realizar actos jurídicos válidos. Y la capacidad jurídica no tiene ese componente de acción, sino que estás facultado para ostentar esa condición, ¿vale? Bueno, seguimos. De esta manera, cabe la circunstancia de que una persona puede ser titular de derechos y deberes y, sin embargo, no pueda ejercerlos por sí misma. Efectivamente, pues alguien puede tener capacidad jurídica, pero no tener capacidad de obrar, ¿vale? Por ejemplo, un niño que siendo titular de un derecho no puede ejercerlo por sí mismo, efectivamente, por sus padres o representantes legales. Ahora bien, cualquier persona tiene capacidad de obrar. Lo que afirman, tanto las preguntas de test de 2015, 2013 y 2012, ¿qué nos dicen estas preguntas más antiguas? Pues nos dicen todos los sujetos de derecho. Es un poco amplio, pero es cierto. ¿Cualquier persona física o todos los sujetos de derecho tienen capacidad jurídica? Pues sí, si eres sujeto de derecho tienes capacidad jurídica, claro. Con independencia de la edad y la salud, aunque no puedas ejercerla o no puedas obligarte jurídicamente. Es decir, todos van a tener capacidad jurídica siempre y cuando sean sujetos de derecho, porque son por el hecho de existir, de ser persona física o jurídica, y capacidad de obrar, pues ya veríamos en qué casos tiene uno capacidad de obrar si no la tiene limitada, ¿vale? Esta parte, aquí hay varias preguntas de test en la que nos dice que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, ¿veis? Entonces, claro, lo que nos preguntan en septiembre de 2015 es las causas por las que se extingue la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Pues bien, ambas se extinguen. Si se extingue una o se extingue otra o se extinguen ambas, pues ambas se extinguen por la muerte, ¿vale? No aparece en el libro, pero como salen preguntas de test, pues no tenemos otra función que hacer que remarcarlo, ¿vale? Y ponerlo. Puede caer, puede no caer, pero nosotros lo vemos. En la actualidad, la capacidad de obrar de las personas físicas se distingue entre incapacidad y limitación de capacidad, ¿vale? La capacidad de obrar, pues, puede estar limitada por una incapacidad o puede estar limitada la capacidad de obrar, ¿vale? La incapacidad, pues, de obrar, la incapacidad de obrar, pues se debe a que la persona no ha alcanzado la madurez psíquica o física o la ha perdido, la demencia. Para suplir esta incapacidad, pues cabe la representación a través del representante legal que actúa siempre en nombre del interés del incapaz, ¿vale? Encargándose del ejercicio de sus derechos. Las limitaciones de la capacidad de obrar
la limitación de la capacidad de obrar, pues tiene lugar cuando la persona ve restringida para esta de determinados actos jurídicos. Efectivamente, pues la capacidad de obrar puede tener limitaciones, como creo que nos preguntaron en junio de 2017 antes. La capacidad de obrar, pero la capacidad jurídica no, la capacidad de obrar. ¿Vale? Bien, el caso de las personas colectivas, pues aquí tenemos que la extensión de su capacidad jurídica. En el caso de las personas colectivas, pues también tienen capacidad jurídica, se extiende efectivamente. Su capacidad de obrar y las condiciones para su ejercicio están determinadas por su naturaleza. Siempre al menos, siempre tiene que haber una persona física para manifestar la voluntad en sus actos jurídicos en que intervenga. ¿Vale? Bien. Y más cosas. Dejamos ya la relación jurídica y vamos a los hechos. Tenemos hecho jurídico, acto jurídico y la institución jurídica, ¿vale? Tenemos aquí tres conceptos que también sería una pregunta de desarrollo, pues muy fácil y bonita, pero bueno, no ha caído nunca. Existen hechos que carecen de relevancia jurídica. Pues una tormenta sobre un monte, ya está. Si no produce nada, no produce daños ni nada, pues no tiene por qué tener ninguna consecuencia. Y hechos que sí la tienen. Pues una tormenta, que cae un rayo sobre la propiedad, rompe algo, destruye una caseta, pues bueno, pues puede haber un seguro ahí, ¿no? Hay un hecho jurídico que coloca a una situación jurídica particular a su propietario. Los hechos jurídicos generan así relaciones jurídicas. Al darse una relación entre dos sujetos, pues aparece la situación de poder y deber correlativo entre ambos, que es lo que articula la estructura de toda relación jurídica. ¿Ves? Aquí lo deja, pues, en la relación jurídica. Las consecuencias, ¿vale? Estas eran las consecuencias, lo que se derivaba, nos decía el punto de test. ¿De qué se deriva de una relación jurídica? Pues de una relación jurídica se deriva una situación de deber y poder. Bueno, la casa asegurada, la responsabilidad que ya hemos comentado. Los jurídicos naturales lo son sin la participación del hombre, ¿vale? Hay hechos jurídicos naturales de los que se producen sin la participación del hombre. Aunque hay hechos jurídicos que pueden clasificarse conforme a esos criterios, pues bueno, aquí nos distinguimos entre hechos jurídicos naturales de los hechos jurídicos humanos. Los naturales son aquellos que tienen lugar sin participación del hombre, mientras que los humanos sí se da la participación del hombre. ¿Vale? Esto la doctrina nos llama hechos propios e impropios, pero bueno, esto tampoco os aparece en vuestro temario. Bueno, el tipo de hecho jurídico de gran importancia es el acto jurídico. El acto jurídico es un hecho jurídico humano voluntario en el que se da una intención. Pues está realizado bajo el pleno discernimiento, la libertad de la persona, pues es más importante la voluntariedad, ¿no? En que es la que se distinguen pues la intención, el discernimiento y la libertad. Y no estaríamos ante un acto jurídico, sino ante un hecho jurídico humano involuntario cuando carece de esta intencionalidad. Como puede apreciarse, al igual que el concepto de relación social, relación jurídica, el vínculo lógico, el concepto del hecho jurídico y el acto jurídico, pues es, pues eso, es de género o de especie. El género es el hecho jurídico y la especie el acto. El hecho jurídico es lo general, por eso dice de género, lo general es el hecho jurídico y la especie es el acto jurídico. En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto jurídico, pero todo acto jurídico sí que es un hecho jurídico, ¿vale? Porque el género, lo general, es el hecho jurídico. Bueno, tampoco he caído nunca esto antes, pero ¿puede caer? Siempre puede haber más puntualidades. Los actos jurídicos, a su vez, pueden ser, y aquí sí que ha sido objeto de test, pueden ser de varios tipos. Lícitos, que son aquellos que se realizan de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico, pues una compraventa, por ejemplo, y ilícitos, contrarios al ordenamiento jurídico. Y estos ilícitos se dividen a su vez
entre delitos y cuasidelitos. Delitos, los realizados con dolo o intención directa con dolo o intención directa de realizar un acto ilícito, pues un atropello accidental, y por último, un conjunto de relaciones jurídicas, y en los cuasidelitos, pues por culpa, o imprudencia o negligencia sin intención directa de realizar un acto ilícito, o sea, un accidente. Por último, en un conjunto de relaciones jurídicas análogas, así como las normas jurídicas relativas a este tipo de determinadas relaciones, constituyen lo que se denomina institución jurídica. ¿Qué es una institución jurídica? Pues bueno, pues la patria potestad. Pues una definición jurídica, una institución jurídica, pues que hace alusión a un conjunto de relaciones, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues bueno, pues la institución jurídica es, pues eso, que ya, de las que ya hablaba Gallo en sus instituciones, pues cumple una función sistemática del ordenamiento jurídico que permite la ordenación de todos los tipos de relaciones en materias afines y, bueno, pues eso, ¿no? Para algunos autores, pues las instituciones jurídicas constituyen las formas básicas típicas de la totalidad del orden jurídico. Pues de ahí que se ha llegado a afirmar que lo jurídico se expresa formal y primariamente en instituciones jurídicas. Pues eso, lo que decíamos. La patria potestad, pues eso hablamos de una serie de derechos, no solamente hablamos de uno, hablamos de varios, pues bueno, es una institución jurídica. Tampoco he caído nunca, pero bueno, ahí está. Bueno, y como ya estamos terminando, vamos a ver lo que os he preparado para cómo creo que debéis estudiar este tema. ¿Vale? Yo os propongo estudiar este tema, aparte, de forma un tanto esquemática. En 2 diapositivas lo vemos. Fijaros, relación jurídica, concepto, estructura y contenido. Y luego tenemos las clases. ¿Veis? Entonces aquí tenemos, pues bueno, ¿qué es la relación jurídica? Pues la relación social tutelada por ordenamiento jurídico. Ya Savigny distingue entre elemento material, hecho, pues la regulación social, y formal, derecho, regulación jurídica. La estructura, pues 2 elementos. Ya veis que en algún test sale 3. Objeto, sujeto y contenido. Ojo, test, os pongo ahí, ¿veis? Test. Elemento subjetivo, pues la relación. Los sujetos de la relación y objeto, el objeto de la relación. Personas, pues son sujeto activo y pasivo. El objeto de relación, pues prestaciones y contraprestaciones. El contenido, pues, como dice el test, aquí faltaría esa palabra interesante, de deriva, ¿no? Es deriva. ¿Qué deriva de la relación jurídica? ¿Qué deriva? Apuntároslo por ahí, que no sé dónde lo tenía que haber puesto, pero no lo he puesto. Bueno, deriva, apuntarlo aquí. Deriva. ¿Qué deriva? ¿Qué deriva de las relaciones jurídicas? Pues su contenido. Su contenido deriva de su situación de poder o deber. Poder, pues cuando uno se sitúa en la de sujeto activo, pues de hacer o no hacer algo, y deber, pues es correlativa, pues esa obligatoriedad en la que el sujeto pasivo realiza un determinado comportamiento. Las clases de relaciones jurídicas, pues bueno, aquí tenemos, esto fue pregunta de desarrollo en junio de 2016. ¿Qué clases de relaciones jurídicas tenemos? Pues absolutas o relativas, absolutas erga omnes y relativas frente a un único sujeto. Y también de derecho público y privado, y lo que hemos visto, ¿vale? ¿Y qué más os he resaltado aquí como importante para estudiar? Aparte del tema en general, pues bueno, la primera parte del tema tendríais en estas 2 diapositivas, ¿vale? El sujeto de la relación jurídica y la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, ¿vale? Esta parte que hemos visto tan importante para test, para el desarrollo y para todo. O sea, en cuanto al sujeto, pues bueno, ¿qué es el sujeto? Pues persona, la persona civil, es todo sujeto de derecho capaz de relacionarse jurídicamente, capaz de ser titular de derechos y obligaciones, pues sujeto activo o pasivo. Tipos de sujetos, de personas, tipos de personas.
Pues personas físicas, naturales o individuales, desde el momento de su nacimiento con vida, pues sería persona humana, según el artículo 30 del Código Civil, y jurídicas, colectivas o morales. Pues tendríamos que son entes supraindividuales, asociaciones, pues un club, corporaciones, ayuntamiento, fundaciones, pues esas agrupaciones de bienes, según la intención del fundador. Y la condición jurídica de persona implica personalidad. O sea, toda persona implica personalidad jurídica, que la definimos como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Según el origen, pues varía su perspectiva. Según la naturalista, pues es un atributo esencial del ser humano, pues por encima del derecho positivo, de modo que éste no hace sino de reconocerla o declararla porque ya existe por derecho natural del hombre, ¿eh? Y positivista, pues como sabéis, pues más justificada en la norma, pues entonces es una construcción del propio ordenamiento jurídico y por tanto lo que hace es constituirla a su voluntad. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Son dos tipos de capacidades en que se manifiesta la personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica y ambas capacidades, ambas es lo que cae la pregunta de test. Esta y ambas se extinguen con la muerte. Y lo tenéis, con la muerte. Los dos tipos de capacidades que se extinguen con la muerte, igual que la personalidad jurídica, pues la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica, pues facultad para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo en las relaciones jurídicas, tiene que ver con la titularidad, la puede ostentar cualquier persona, y la capacidad de obrar, pues bueno, pues de obrar o actuar, de realizar actos jurídicos válidos, pues se refiere al ejercicio de aquella en las relaciones jurídicas. Es una cuestión de ejercicio. ¿Cómo puede ser la capacidad de obrar? Pues puede ocurrir la incapacidad que se puede sustituir por representación, que lo tenéis aquí, la incapacidad por inmadurez o por demencia, y puede estar sometida la capacidad de obrar a limitaciones, que son restricciones en los actos. Y bueno, y con esto pues hemos terminado el tema, preparado ya para test y con todas las preguntas de test desde el 2012 y con las preguntas de desarrollo más importantes. ¿Qué os recomiendo? Pues sobre todo estas dos últimas que he preparado que resumen un poco todo. Yo creo que es interesante, que os pueden servir para asentar sobre todo conceptos los últimos días, que pues bueno, pues hago esta es más de desarrollo, como os he comentado, aquí este es más de desarrollo y este es más de desarrollo, y luego pues las otras pues son más, pero bueno, todas las otras se dan de test. Pero bueno, en cualquier caso, esto es importante pues para tener un esquema claro de una pregunta cuando me están preguntando, pues eso. Es verdad que capacidad jurídica y capacidad de obrar sería más sencillo por una pregunta de test, pero cuando me van de la relación jurídica, pues bueno, tengo que tener claro, pues eso, concepto, contenido, concepto, estructura, contenido, clases, ¿vale? Entonces hay que tenerlo bastante claro. Así que nada, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Espero que sigáis mis vídeos y bueno, y que os sirvan para estudiar y preparar bien el examen. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo.